Muchas gracias. Sí. Creo que ya están la mayoría de los estudiantes. Todavía siguen ingresando. Los admitimos. Y hemos hablado sobre el mercado proveedor. ¿Qué es el mercado proveedor? Corresponde a todas las personas que me van a vender materia prima e insumos. ¿Cuál es la forma de comportamiento? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es la forma en la que nos van a cobrar? ¿Cómo nos van a entregar? Posiblemente nos entreguen en lotes. ¿Se acuerdan ustedes cuando se estudiaba el tema de teoría de inventarios en investigación de operativa 2? Había unos modelos que indicaban el intervalo entre pedidos fijo. Y se dice intervalo, por favor. Pero las chicas de la televisión dicen intervalo. Yo les combino a ustedes que puedan ver en el diccionario, es intervalo. Así, ¿sí? Así nomás son las cosas. Entonces, a eso me refiero. Pero este es el mercado proveedor, pero hay otros. Uy, es que, ¿qué pasa con Aliana Cosmo? Siempre en la última en entrar. Ahí está. Vamos a estudiar ahora. No vamos a seguir. Miren acá. Inclusive acá estamos hablando de un ejemplo. Miren, para comprender la importancia de este mercado del proveedor, imaginemos que el municipio de Chayapata ha decidido recondicionar y poner en marcha una planta beneficiadora de quinoa. Es la capital de la quinoa, pues Chayapata, ¿no? Es un capital agroganadera del departamento de Oruro, dice, ¿no? Y verdad que no tiene por qué ser, porque hay bastante actividad de ese tipo en el lugar. La misma que había estado paralizada por 7 años, la planta, ¿no? Debido a una quiebra financiera. Lo primero que se debe hacer es conocer los requerimientos básicos para beneficiar la quinoa, entre ellos quinoa en bruto, agua y energía eléctrica. Estos son los insumos básicos para producir agua, energía eléctrica y la quinoa. La planta puede beneficiar 200 quintales por día, lo que significa que en consideración de 200 días por trabajo, se demandarían 40.000 quintales de este cereal anualmente, aproximadamente el 8% de la producción del área quinoera de los departamentos de Potosí y Oruro. Harto es no 8% del total. Investigado el mercado, se establece que el 60% de los productores tienen sus propias plantas beneficiadoras. Miren, y es así, ¿no? Y tal vez un poco más. O sea, se han reunido en asociaciones, se han conseguido financiamiento, el Estado les ha ayudado y han hecho tienen sus propias plantas beneficiadoras. El 30% de los proveedores tienen una producción comprometida con las plantas ya existentes. Entonces les dan adelantos, son amigos, establecen cierto tipo de relación y los captan, ¿verdad? De manera que solo el 10% de la producción nacional, equivalente a 50.000 quintales, pueden ser comprados de varios productores diseminados en el área de los salares Uyuni y Coipasa, ¿no? Que es la mejor quinoa. La quinoa de la altiplano de más acá tiene otro sabor, es más chiquitita, etcétera, es la quinoa real la que hay allá, ¿no? Situación que implica prever para el proyecto el costo de compra y transporte del producto en bruto desde los lugares de producción a la planta. ¿Sí? Tengo que ir yo hasta con mi camión a recoger la producción, ¿no? Y fíjense, están diseminados. No existe un solo lugar, ¿no? Voy a conseguir unos 100 quintales en un lado, 200 quintales en otro lado, etcétera. Bueno, así es. Como el mercado proveedor es muy competitivo, el proveedor es muy competitivo, debe considerarse la compra en el periodo de cosecha y acopiarse en la planta, lo que repercutirá en considerar adicionalmente la construcción de galpones para el ensilamiento del cereal bajo condiciones de humedad, temperatura e higiene que establece el Códex Alimentario. Claro, yo, ¿cómo voy a comprar la quinoa? No la puedo dejar. ¿Por qué razón? Porque las empresas compran. Entonces, yo no compro y dejo para más un rato. Ya no, cuando vuelva ya no va a haber. Entonces, tengo que ir al lugar cuando esté ya la cosecha, comprar, subir a mi camión, llevar a la planta, y a mi planta tengo que tener silos. O por lo menos tengo que tener galpones de almacenamiento en costales de la quinoa en bruto. La potencia instalada del equipamiento en la planta alcanza 40 kilovatios, que es nomás razonablemente grande esa demanda de potencia. Razón por la que se debe consultarse a la empresa distribuidora de electricidad de Chayapata la posibilidad de provisión de esa potencia. De acuerdo a la nueva reglamentación de servicio, se conoce que la empresa sí puede suministrar la potencia exigida y además instalar un transformador de tensión de 50 kilovatios para atender la demanda de 40 kilovatios.
Pero para poner en marcha, la planta debe correr con los gastos de instalación de una subestación con cableado de cobre revestido para rayos seccionadores, tablero, y el valor asciende a 5.600. ¿Qué pasa con la señorita Cosme? Pues sale, entra, sale, entra. Debe tener algún problema con la recepción, con la señal. Normalmente es lo que me indican los estudiantes cuando entran y salen, que había sido por esas circunstancias. Es decir, la señal no es muy buena en algunas zonas de la ciudad del Alto. Por supuesto que para poner en marcha una planta de producción, existen adicionalmente otros requerimientos que deben ser el conocimiento de los analistas y es su responsabilidad de investigar en el mercado proveedor la posibilidad de suministro. Ahora, fíjense, aquí vamos a hacer ¿se acuerdan cuando hablamos de Carachipampa? ¿Por qué no pudo ir adelante el complejo metalúrgico de Carachipampa? Por el problema del mercado, o producto, en este caso del productor. El complejo metalúrgico de Carachipampa aproximadamente puede procesar 50.000 toneladas de minerales de zinc plata anualmente. Cuando se terminó de construir la planta de Carachipampa, ¿sí?, en las cercanías de la ciudad de Potosí, ya muy bien, dijeron muy bien, arranquemos la planta, pero ¿quién nos va a proveer? Sí, pero hay varios mineros que pueden proveer. Cuando se hizo un estudio, definitivamente no se producía ni en Oruro ni en Potosí la cantidad de plomo plata, pues plomo plata, suficiente como para poder abastecer la planta. Y ahí se quedó, se paralizó. No se hizo un estudio concienzudo, ni tampoco se dio incentivos para que los mineros pudieran pudieran desarrollar sus yacimientos y producir este mineral, y se paralizó durante muchos años hasta que apareció la minera San Cristóbal en el sudoeste potosino, y actualmente producen ellos 50.000 toneladas de complejo plomo plata, lo producen en 15 días. Imagínense, hoy en día la empresa San Cristóbal, que está un poco más al sur de Uyuni, produce en 15 días 50.000 toneladas. El resto se lo llevan en vagón, se lo embarcan a sus fundiciones en el exterior, los dueños que son japoneses. Creo que ahora ya ha metido la nariz ahí un famoso millonario yanqui en este negocio. Samas, Wallace, no me acuerdo el nombre del apellido, es un apellido griego, ¿no? Es uno de los millonarios más grandes del mundo, que así compra este tipo de establecimientos, ¿no? Ha comprado acciones, creo que ahora ya es accionista mayoritario de San Cristóbal. Enseguida me voy a acordar el nombre, es un gran millonario que está metido en este tipo de negocios. Bueno, Soros, exactamente, Soros, sí, es famoso, el famoso norteamericano de origen griego, estadounidense de origen griego, que ha comprado, él es dueño de la planta de Manquiri, ¿no?, en Potosí. Ahora ha avanzado y se ha comprado las acciones de la Sumitomo, que es la empresa japonesa que está operando en la metalúrgica de San Cristóbal. Bueno, pero ¿a dónde iba? Iba que cuando quisieron empezar a funcionar en Carachipampa a finales de la década del 80, no había materia prima. Ahora hay materia prima. El Ministerio de Minería y Metalurgia de don Evo Morales le obligó a la planta que diera 15 días de su producción nada más para poner en marcha la planta de Carachipampa, y así se hizo. Entonces estuvieron haciendo no querían los japoneses, ¿cómo es posible? 15 días de su producción no pueden dar para que funcione esa planta tan hermosa que en Potosí, y lloraron y todo, bueno, pero al final dieron y arrancó la planta de Carachipampa. Desafortunadamente, ¿qué hace doña Eliana Cosme? ¿Qué pasa, señorita? Entra, sale, debe tener mala señal. Bueno, entonces van a hacer mala señal de transmisión, ¿no? A eso me refiero.
Entonces, fíjense, esto pasó con Carachipampa y empezó a funcionar, pero ha funcionado 6 meses. Se ha quemado el horno Kipset y ahora se paralizó completamente la instalación. Yo me imagino que en este periodo, en esta gestión de Luis Arce, van a terminar de comprar ese horno y van a poner en funcionamiento esa planta polimetalúrgica de Carachipampa, que es una belleza, y donde el resultado no es tanto producir plomo, ¿no? El plomo es un residuo nada más para hacer baterías, etcétera, se puede vender, pero lo que se va a rescatar es la plata. Pero tampoco no es la plata el metal fundamental de la recuperación, sino que es el oro, es el torio, el germanio y otros minerales más que son metales raros y tienen subplantas dentro de ese complejo industrial para la obtención de esos minerales y de ahí se puede ganar mucho dinero, ¿no? A ver, veremos si es que podemos arrancar en este periodo de don Luis Arce esta planta. Eso nomás es lo que está faltando. Luego a mí me gustará mucho que ustedes, ahí por ejemplo el ingeniero de sistemas tiene campo abierto para hacer sus derivaciones de sistemas. No se ha hecho, por lo menos no conozco que se haya llegado hasta ese nivel, al nivel que quisiéramos tener una administración completamente automatizada. Bueno, a ver, ¿qué más? Hablamos sobre el mercado proveedor. A ver, aquí, vamos a seguir aquí, eso ya les he comentado de Carachipampa, y vamos a entrar a ver el mercado competidor. Y el mercado competidor, sí, comprende a las empresas que producen, es decir, las que están en nuestro mismo rubro. Entonces ahora, y a partir de acá, voy a ir mostrándoles un ejemplo de un proyecto que lo utilizo como base para ejemplificar y que un proyecto donde he trabajado, así que conozco los pormenores de esta planta de producción. Entonces veamos ahora. El mercado, de lo que es el objetivo del proyecto de Monteagudo. Monteagudo están los yungas chuquisaqueños. Está en la parte occidental, ¿sí? De la cordillera del Aguaragüe. Esa es la zona petrolera, pero en esa zona petrolera hay unos lugares que son bellísimos, hermosos lugares, por eso se llaman, son yungas chuquisaqueños. Mucha agua, vegetación exuberante, mientras que en el lado occidental, no, en el lado oriental de la cordillera del Aguarahue, las condiciones de clima cambian. Ahí está el Chaco seco. ¿Sí? Evidentemente hay algunos lugares que hay como oasis, hay también ganadería, pero normalmente el Chaco es seco. Y mientras se va avanzando hacia la frontera con el Paraguay, Boyuibe, Campo Pajoso, que hay otros lugares por ahí en la frontera con el Paraguay, donde definitivamente no hay agua, ¿sí? Donde se ha librado la guerra del Chaco, y son lugares que, y donde hace tantas muertes entre Bolivia y Paraguay, más de 100.000 muertes, para un territorio que no tiene nada de agua. Bueno, estratégicamente para nosotros teníamos que, porque ellos se abalanzaban sobre nuestro petróleo, y además nos cortaban la salida a los campos del Atlántico. Entonces, me refiero a eso, ¿no? En ese lugar, en Monteagudo, es un lugar donde la vegetación es exuberante y además tienen tradición de cultivo de maíz. Pero como tienen tradición de cultivo de maíz, entonces han instalado ya de hace varios años granjas porcícolas, donde producen chanchos de la raza Pig Chile. Son grandes, mínimamente de 80 kilogramos cada chancho, en pie. Y estos chanchos, el objetivo era transformarlos en carnes frías. Entonces, para ello lo que hemos hecho, ¿y dónde se iban a vender el producto de esta fábrica que se pretendía instalar en Monteagudo? Y que me imagino que todavía debe seguir en pie, porque la verdad es como para instalar una planta de producción. Se interesó el gobierno de Japón a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Japón, JICA, pero hubieron algunos problemas, pues, ¿no? Cambio de ministros, etcétera, etcétera.
y ya no le pusieron interés, vieron otras prioridades. En Sucre, el alcalde de Monteagudo, que era masista y que el señor Zárate, no le dio mayor importancia a la creación de esta planta industrial porque la fuente de poder se encontraba en los matarifes, ¿sí? En los matarifes que tienen el control de la comercialización de la carne de cerdo. Entonces hay algunas situaciones de este tipo, por eso que debería estudiarse la parte social, ¿sí? Y la parte de mercado proveedor con mayor rigurosidad para poder hacer este tipo de proyectos. Bueno, en fin, ¿dónde vamos a vender? ¿Quiénes más producen? En Monteagudo no hay producción de salchichas, de carnes frías, y tal vez artesanal unita, que ahorita doña Paulita, doña Carmen, así, que hacen chancho enrollado de cerdo, esas cositas, ¿no? Pero en forma completamente artesanal. En Sucre, este proyecto estaba dirigido a Potosí, Sucre y Oruro más. Entonces, ¿hay empresas similares en la ciudad de Sucre que producen lo mismo? Sí. Y estas son las empresas que se han detectado. Codelsu, Ricosur, Cobol de la Primera, Condisal, Paladín, Promesur, Chanchito, Ebenezer. Estas son las empresas que se constituyen en el mercado competidor, que nos podrían hacer competencia con los productos. Y hemos sacado los precios y hemos obtenido los precios por encuestas y por el trabajo de personas que han ido a hacer entrevistas, etcétera, se ha obtenido esta información. Estos son los precios de venta de los productos en bolivianos por kilogramo con los precios de hace unos 5 años atrás aproximadamente, o tal vez 6. Las salchichas, aquí están los productos que se van a producir: salchichas, mortadela, pastas, chorizos, jamones, costillas, tocinos, quesos. Y estas son las empresas y estos son los precios de venta. Veamos Cobold. Cobold es la de mejor calidad, ¿sí? Tiene mercado establecido. Cobolde, los productos de Cobolde son superiores a los productos los mejores productos que se producen aquí en la ciudad de La Paz. Por supuesto, de lejos, mejor calidad, pero miren los precios. El kilogramo de salchichas, 46. El kilogramo de patas, 46. El kilogramo de chorizos, 51. Y así sucesivamente me van variando, ¿sí? Por las empresas, porque no ponen solamente la carne completamente, solamente carne de chancho, no mezclan con carne de vaca, y además le ponen otros aditivos, ¿no? Como puede ser cebolla, ajo, etcétera, etcétera, para dar sabor. Pero de todos modos, fíjense, ya tenemos la idea. Estamos analizando al mercado competidor, o sea, de la competencia, ¿no? Y hemos obtenido esta información. Pero ¿qué información más podemos haber obtenido de esta empresa? Bueno, creo que aquí no está completo, simplemente para darnos idea de los precios, pero también podríamos obtener otro tipo de información que vamos a ver cuando estemos analizando otro tipo de mercado, el mercado consumidor. Por el momento vamos a ver el tercer mercado, que es el mercado distribuidor. ¿En qué consiste este mercado distribuidor? Alguien tiene que distribuir. Tenemos que conocer cómo se distribuye, cómo llega el producto a mi mano. Ustedes en este momento, si están sentados sobre una silla, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo llegó la silla hasta este punto? Alguien tuvo que haberla producido, pero es posible que otro haya sido el que haya distribuido. Entonces, para todo producto o servicio, hay una diferente forma de distribuir el producto. ¿Por qué? Porque se encuentra enmarcado dentro de reglamentos, dentro de normas y dentro de leyes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del caso de los medicamentos, están viendo nomás en los problemas que se han hecho durante la pandemia. La anterior semana nomás han encontrado a un distribuidor. Había una señora, sí, que ya tenía toda una industria de producción de medicamentos, pero sobre la base de la harina, ¿no? Y del azúcar impalpable. Ella mezclaba y ponía ahí en las pildoritas, en las capsulitas, ¿no? Paracetamol, y así vendía. Y lo distribuía tranquilamente en la feria del 16 de julio, y la gente iba inocentemente: no, deme por favor aspirinitis, ¿no? No tomaba la aspirina, nunca le pasaba el dolor de cabeza. ¿Cómo le va a pasar el dolor de cabeza si el producto era en base a la harina y azúcar?
Entonces la han detenido a la señora, actualmente se encuentra reposando aquí en la cárcel en Obrajes, y, y así, y bueno, no se puede hacer eso, pues, no se puede. Ni siquiera se puede producir un producto que evidentemente contenga la formulación si no se tienen autorizaciones sanitarias. Si no sería pues, no, cualquier hijo de vecino empezaría a producir paracetamol, medicamentos para el cáncer, y fueran muriendo, así, ¿no? Muriendo las personas. Miren, hay una regulación y en el asunto de los medicamentos existe una forma de distribuir. ¿Cómo se distribuyen los mercados? ¿Cómo llega a la farmacia? En este caso, no hay distribuidores minoristas, mayoristas. Hay una persona que va, que se denominan los visitadores médicos, que han sido entrenados, van a cada farmacia y hacen su pedido, ¿no? ¿Qué pedido va a ser para mi firma? Supongamos que sea un visitador de Bagó, ¿cierto? Entonces, la farmacéutica le dice, necesito un lote de 50 pastillitas de paracetamol, 10 pastillitas de omeprazol, etcétera, etcétera, etcétera. El señor hace su nota y ahí él hace esa venta, y otra es el grupo de personas que van y entregan más su factura, etcétera, a la señora de la farmacia. Miren, esa es la manera. Pero hay otros productos, como en el caso de los del que estamos analizando, de las salchichas, etcétera, que tienen que tener cadena de frío. Evidente, hasta que llegue a la tienda. Ahora en la tienda, bueno, en algunas tiendas no ponen cadena de frío, ¿no? Pero guardan en sus refrigeradores. Acá la señora que me vende este tipo de productos, acá en mi barrio, la señora cuando le pido, bueno, quiero una pasta, le digo, ¿no? Carne de cerdo, la señora va a su refrigerador y me y me entrega. Ahí todo está en cadena de frío. Entonces es otra forma de distribución. ¿Cómo llega allá? Aquí hay la Española, y hay varias empresas aquí en La Paz, ¿no? Pero supongamos que la Española entonces produce, su gente lleva hasta la tienda siempre, ¿no? Y le hace, ¿cuánto va a querer de torito? Y yo quiero 2 kilitos de eso, y se van dejando, y la señora tiene que poner en la cadena de frío. Entonces es una consideración que hay que hacer. Entonces hay diferentes formas de distribución. Ahora veamos este ejemplo acá. El mercado eléctrico que comercializa el servicio eléctrico, ya, está constituido por varios generadores que se conectan al sistema interconector nacional. Aquí detrás del Huayna Potosí hay un valle que se denomina Songo, que ustedes conocen, van algunas veces a pescar trucha y todo, es un paraíso, ¿verdad? Y ahí están instaladas varias centrales hidroeléctricas de paso que transforman la potencia que da el agua, la transforman en energía eléctrica y nos mandan a La Paz, ¿cierto? Esas son las generadoras, al igual que hay una generación. En Río Seco también hay una generadora que era de Electropaz, ¿se acuerdan? Ahora es de La Paz. Ahí está una generadora que no se puede utilizar porque no hay suficiente abastecimiento de gas para poner en marcha esa planta. Además que la potencia a 4.000 metros de altura, por la falta o no por la falta, sino por la presión de oxígeno a esa altitud, disminuye la potencia. Me imagino que esa turbina debe ser de unos 20 megavatios, pero en la ciudad del Alto solamente puede generar unos 10. Entonces, por concepto de economía, ¿sí? De sistemas económicos eléctricos, ya no conviene operar esa planta, a no ser solo por razones de extrema emergencia. ¿Dónde más se produce? Se producen en las plantas hidroeléctricas del río Yura, en el departamento de Potosí. Se produce en Choquetambo, si no me equivoco, es en Oruro. Se producen en Santa Isabel, en Corani, en Cochabamba, y se producen electricidad termoeléctrica por quemando gas en Guaracachi, en Santa Cruz, en Carachipampa, en Potosí, y en Tarija también se está produciendo ya en un parque productor de electricidad, se está produciendo, y todas estas empresas, ¿sí?
tienen que vender a las distribuidoras, que son CRE, La Paz, CEPSA, CESA u otras más. ¿Cómo llega a ellas? A través de las transportadoras, de las empresas transportadoras. Y finalmente, CEPSA, CESA se encargan de la distribución. Fíjense, hasta en la electricidad hay un proceso, ¿no? Entonces hay que conocer esos procesos en los mercados para tener seguridad a dónde nos vamos a meter. Entonces, de una manera secuencial, de una manera coordinada, les estoy explicando de dónde deben ustedes obtener esa información. Y ahora pasamos al último mercado, que es el que nos va a quitar un poquito más de tiempo hasta el final. No sé cuántos minutos todavía tengo, pero la verdad que me he agotado tremendamente al hacer la exposición. No son conveniencias tan largas, jóvenes, son tremendamente largas y nos agotan, ¿no? Ya al final ya no puedo ni hablar cuando termino la clase, ya termino con la mandíbula ya un... ¿Qué pasa con él? Ay, Eliana, le estoy admitiendo y no puede conectarse. Ya, entonces les decía, hasta por tanto hablar ya seca la boca y me adormece también esa parte, los músculos faciales, ¿verdad? Porque ya ustedes se deben aburrir en su banco, deben agarrar un tejido y empezar a tejer así, veremos que hasta dónde llego con eso, se deben echarse, es mucho tiempo. Desde el punto de vista didáctico es inconveniente, evidentemente. Pero ahora veamos lo último, mercado consumidor. Este es el mercado más importante que debe analizarse porque se trata de conocer los hábitos y motivaciones de la compra. O sea, ¿cuáles son los hábitos del consumidor final? ¿Sí? Para definir la estrategia comercial del proyecto. Ah, miren, y aquí aparece la estrategia comercial del proyecto. El siguiente punto que lo vamos a ver en la clase siguiente, vamos a hablar sobre la estrategia comercial del proyecto. Vamos a hablar de las 8 P's y luego vamos a entrar ya a hacer las proyecciones de la demanda. Hoy quería llegar un poco más allá, pero miren, realmente no puedo ir más rápido. Pese que según yo voy rápido, pero miren, apenas estoy en la página 25 y había programado 59 páginas para esta clase. Para conocer las características de este mercado del consumidor, normalmente se utiliza el método de la encuesta. Ah, miren, ahora tenemos que hablar sobre la encuesta más. O sea que, fíjense, el método de la encuesta que habíamos definido como un método empírico que se utiliza en las investigaciones formales de, de, de mercado, entonces parten también con orientación del método científico. Aquí vamos a aplicar el método de la encuesta, con su instrumento el cuestionario. Sin embargo, el empleo del método de la observación también es importante para respaldar la información obtenida. Y no solamente la observación, sino también la entrevista. ¿Sí? Y serán los métodos inductivo-deductivo, el analítico sintético, que permitan establecer las características del mercado fundamentados en el método estadístico-matemático. En definitiva, todos los métodos de la investigación científica se utilizan acá. Y estoy hablando con personas que han llevado ya, han vencido la asignatura de metodología de la investigación científica. Entonces, aquí les estoy comprobando una vez más que evidentemente se utilizan, que la preparación de proyectos no es nada más que una variante del método científico, que tiene un informe particular, ¿sí? No es un informe que corresponde a la investigación científica pura, sino que aquí tiene un informe especial que tiene capítulos, etcétera, etcétera, para demostrar la factibilidad de ingresar en un negocio. ¿Qué más? Es relevante indicar que mediante la aplicación de estos métodos se puede obtener información del consumo promedio de un determinado producto o servicio que puede utilizarse posteriormente para proyectar la demanda o en su caso para cotejar series históricas que podrían obtenerse de la demanda. En los siguientes párrafos se presenta la heurística que debe seguir para analizar este mercado. Vamos a analizar, o sea, cuáles son los pasos que tengo. Heurísticas son pasos, ¿no? El camino. Determinación de la muestra para conocer las características. ¿Qué? Señorita Cosme,
¿Cómo está? Buenas noches, señorita Cosme. Me debe estar escuchando, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Por qué ingresa, sale? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Me está escuchando, señorita Cosme? Hola, hola. No me debe ser, no debe estar. Hola, ¿me escucha? Señorita Cosme. Sí, sí, Aló, señorita Cosme. ¿Me escucha? sí, no tengo buena señal en mi zona. Ah, ya. Sí, es la misma dificultad que tengo con otros alumnos ya. No, en su caso voy a dejarle nomás. Pero, ¿sabe? Voy a enviar los videos grabados, entonces va a ser nomás seguimiento. O sea, ingresa así, que hay ese tipo de problemas, evidentemente. Ya, muchas gracias. Disculpe la molestia, no siga nomás con la clase y se ingresa cuando se le vaya la señal. Pero como le digo, mañana van a tener esto, porque la verdad es que estoy tan molido ahora, de todo, casi todo el día estoy en este asunto preparando y todo, y un poquito resfriadito soy pues, entonces no creo que pueda ir a una última sesión más. ¿Cómo se determina la muestra? ¿Sí? Eh, a través de la siguiente formulación. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar la muestra. Evidentemente, hay otras fórmulas más que son muy parecidas a esta, pero esta fórmula viene deducida para un sistema binomial, para preguntar lo siguiente: ¿consume usted o no consume? La persona que está siendo encuestada puede decir sí o no. Por lo tanto, es binomial. Entonces, sobre la base de esta fundamentación que estoy realizando, es de que podemos determinar el tamaño de la muestra. Ahora, ¿por qué se toma una muestra y por qué no se considera a toda la población? Porque si tomamos toda la población, entonces estaríamos haciendo censo y eso cuesta mucha plata, ¿no? Entonces, normalmente la ciencia estadística recomienda que se tome una muestra lo más representativa de la población, y para eso utilizamos esta fórmula que estamos viendo acá. Entonces, donde la N mayúscula corresponde a la población, E corresponde al error muestral, ¿sí? Y en este caso, para nosotros, podríamos tomar de 7 adelante. Si queremos hacer 0, entonces el tamaño de la muestra, que es N, es igual al tamaño de la población. Fíjense, si fuera, si el tamaño, que hemos dicho, si el error muestral fuera del 100%, entonces esto se convertiría en 1, ¿no? 1. Y fíjense, esto se convierte en 0. Esto se convierte en 1, 1 y 1, y 1 por n sobre 1 es igual a n, ¿correcto? Entonces, si queremos tener el error del 0%, reitero, entonces como tenemos que reemplazar en el valor de para 0%, este término, el segundo término, se convierte en 0. Por lo tanto, 1.64 elevado al cuadrado sobre 1.64 elevado al cuadrado se convierte en 1. Por eso que les decía que si queremos tener un error muestral del 0%, entonces el tamaño de la muestra tiene que ser igual al tamaño de la población. Y eso no es lógico, porque nosotros no tenemos mucho dinero para hacer. Podemos obtener una información de la muestra representativa que, utilizando el método de la inducción y deducción, podemos generalizar, podemos utilizar el método de inducción para generalizar a todo el grupo. Lo que les estoy comentando, entonces, es un tema que corresponde a estadística, que esto se lleva en estadística, pero aún así no lo hubiesen hecho. Vamos a continuar viéndolo. Entonces, se hace especial énfasis en la denominación de población en relación a los demandantes del servicio bien. Aquí, fíjense, esto es lo que les había comentado hace un momentito atrás. ¿Quiénes compran el producto? Básicamente las amas de casa para sus familias. Bajo esta consideración, entonces, la población es el número de familias de la ciudad del Alto. Pueden ser habitantes como pueden ser familias. Ahora, si se quiere ir un poco más, podrían ser grupos de familias.
Pero en este caso, como queremos hacer para toda la ciudad del Alto, entonces necesitamos tomar esa información, ¿no? Del censo y de la proyección para el 2021, dividir entre el número de habitantes por familia, el número de componentes por familia, y encontramos el número de familias. Enseguida lo vamos a hacer, pero considerando un proyecto de producción de perfumes para damas, ¿cuál es la población a la que debe orientarse la encuesta? En una primera segmentación de mercado se establece que solo las mujeres se constituyen en la población consumidora. Correcto, pues si es perfume para dama, solamente las mujeres. Si el caso fuera conocer la demanda de un fitosanitario para el oidium de la vid, ¿cuál es la población a la que debe orientarse la encuesta? Los productores de uva. Y así sucesivamente. O sea, no todos consumen. Por ejemplo, a ver, veamos algo que no consumimos en forma general en la población, que podría ser la mantequilla, por ejemplo, ¿no? A ver, otro producto, automóviles, ¿sí? Entonces, vamos a segmentar la población en función también del ingreso. Ese podría ser otro tema. Orientando, sí, el estudio de mercado para el primer ejemplo, del caso de los chanchitos, de las estadísticas del INE, Bolivia se establece que para este año, este libro ha sido editado el año pasado, la ciudad del Alto tiene una población de 943.558 habitantes y un número promedio de 4 habitantes por familia. En consecuencia, si dividimos el número de habitantes por el número de habitantes por familia, vamos a tener que en la ciudad del Alto existen 235.890 familias. Entonces, ese per cápita para nosotros va a ser por familia, porque así nos corresponde hacer, ¿no? Porque hay niños que no comen, no, los bebés no comen. Normalmente, ¿quiénes compran la carne fría? Compran las familias. ¿Quiénes compran chorizo? Las familias para comer en familia, ¿sí? Claro, evidentemente habrán algunos casos especiales por ahí, solterones, solteronas, etcétera, etcétera, que no viven con la familia, que viven solas, o así casos muy especiales, pero en general ocurre que en el Alto hay 235 familias. Entonces, el número N, el tamaño de la población son 235.890 e introducimos en la fórmula para un error muestral del 7%. Activando esta formulita encontramos que el número de encuestas representativo para la ciudad del Alto es de 137 encuestas. Pero